Espérenme un segundito. Bueno, para la tarde del día de hoy vamos a ver un nuevo tema. Permítame, lo encuentro que se me extravió. ¿Dónde está? ¿Por qué no me apareció? Aquí está. Listo. Se llama Mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. Y el primer tema con el que arrancamos es el tema de acción de tutela. Dice, la acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren consagrados en la Constitución. Cuando estos resulten vulnerados o amenazados en la Constitución, vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, el fallo que se produce de esta acción es de inmediato cumplimiento. Se encuentra consagrado en el artículo 86 de la Constitución Nacional y ha sido reglamentado por los decretos 2591 del 91, 306 del 92 y 1382 del 2000. ¿Qué procede? Cuando resulten vulnerados o amenazados los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren textualmente consagrados en la Constitución, puede invocarse aduciendo una conexidad con los derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Cuando no haya ningún otro medio que permita proteger el derecho, aunque es procedente la tutela en aquellas circunstancias en las cuales se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aun cuando existan otros medios de protección. Cuando por acción o omisión de un particular es el caso de este que se presente un servicio público o cumpla funciones públicas. ¿Qué pasa? Comenzamos a hablar de una herramienta súper esencial y súper importante, que es la acción de tutela. Primer punto que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar el análisis de la misma, y es entender que una de las principales funciones que tiene la acción de tutela es la protección de los derechos fundamentales y solamente de aquellos. Es decir, si nosotros comenzamos a hablar de otros derechos consagrados en la Constitución que no hagan parte de los derechos fundamentales, pues obviamente no procederá la acción de tutela para estos derechos. Obviamente hay unas excepciones que son algunos artículos que si bien no están dentro de la acción de tutela, pero sí procede porque pues obviamente se vulnera un derecho que digamos tiene conexidad con los derechos fundamentales. De ahí la importancia de entender y conocer esta herramienta para que en su debido momento ustedes puedan hacer uso de esta herramienta de forma adecuada. Lo que normalmente sucede, muchachos, es que hay mucha gente que se le presenta una situación X. Perdón. Se le presenta una situación, la vulneración de un derecho. Pero esta persona no sabe cómo actuar. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Dirigirse donde el amigo, donde el familiar, donde el hermano, donde el papá, donde la mamá, donde la persona más cercana y le cuenta su caso. Mira, imagínate que me pasó esto y esto y esto y no sé cómo solucionarlo. La persona con la que usted está hablando, en ánimo de colaborarle, le dirá, pues fácil, presente una acción de tutela. Y usted, obviamente, haciendo caso a esa sugerencia o esa recomendación que le hizo esa persona, pues elaborará una acción de tutela y la presentará para poder solucionar la situación que se le presentó. O sorpresa, cuando la reciba el juez en el juzgado,
inmediatamente le va a decir, esta acción de tutela no procede. O por lo menos en este momento no. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no procede en este momento? Pues porque la respuesta es que antes de la acción de tutela, usted tiene otras herramientas que puede utilizar para darle solución a ese problema, y si después de utilizar esas herramientas el problema no ha sido solucionado, ahora sí usted puede presentar la acción de tutela. Claro, hay situaciones en las cuales usted puede omitir presentar esas otras herramientas y, digamos, presentar directamente o de plano la acción de tutela bajo esas circunstancias. Ya más adelante vamos a explicar cada una de ellas. Dice, cuando el actor se encuentra en situación de indefensión o subordinación respecto del particular contra quien se impone una acción de tutela. ¿Qué derechos protege la acción de tutela? Creo que hay alguien que quiere ingresar. Dame un momento, por favor. Sí, ya le ¿Ya di le la diste? admitida. Vale, dale. Sí. Gracias. Hola Héctor, buenas tardes. Profe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, señor, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Continúo. Entonces dice, perdón, se abrió la que no era, es esta. Ahí. Sí, listo. ¿Cuándo procede? Cuando resulten vulnerados o amenazados los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren textualmente consagrados en la Constitución, puede invocarse aduciendo una conexidad de los derechos fundamentales por acción u omisión ante cualquier autoridad pública, cuando no haya ningún otro medio que permita proteger el derecho, aunque es procedente la acción de tutela en aquellas circunstancias en las cuales se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable cuando existan otros medios de protección, cuando por acción o omisión de un particular, en el caso de este, preste un servicio público o cumpla funciones públicas, cuando el actor se encuentre en situación de indefensión o subordinación respecto del particular contra quien se interpone la acción de tutela. Nosotros tenemos que entender algo, muchachos, y es que la tutela como base se tiene que entender que es un elemento subsidiario o residual. Es decir, con estas palabras lo que quiero que ustedes me entiendan es que la acción de tutela no es la primera herramienta que usted tiene que utilizar cuando se le presente la vulneración de un derecho. Entonces usted me podría decir, bueno, profe, ¿y entonces cuáles son las herramientas que yo debo utilizar antes de utilizarla o llegar a utilizar la acción de tutela? Pues muchachos, recuerden que ustedes primero tienen la herramienta más fácil o más conocida habitualmente por todos nosotros, que es el oficio, que también se puede denominar un correo electrónico. Sí, es decir, usted mediante un correo electrónico solicita aquella situación, aquel elemento o aquella institución que no está cumpliendo con su deber, que cumpla con lo que necesita, que cumpla con lo que usted no tiene, que cumpla con lo que a usted le falta. Y muchas veces ese correo es más que suficiente, o ese oficio es más que suficiente para que la entidad le diga a usted, sí, listo, no estoy cumpliendo, pero sí le voy a cumplir, y pum, se hace. Entonces listo, el problema quedó solucionado mediante ¿qué? Mediante un oficio. Y recuerde usted que el oficio pues obviamente llega a ser muy rápida la respuesta, es decir, normalmente por ley son 10 días hábiles, pero hay entidades que, digamos, dan respuesta a un oficio, si no es inmediata, casi al siguiente día o a los 2 días. Entonces obviamente, digamos, estamos hablando de una respuesta muy pronta, muy buena. Si usted ve que el oficio o el correo electrónico que usted envió a esa entidad
no cumplió con ese deber o con esa acción que debió cumplir esta, pues obviamente a usted ya se le abren las puertas de lo que se denomina como derecho de petición, que más adelante lo vamos a ver. Esa herramienta le sirve para hacer una solicitud ya mucho más respetuosa y mucho más puntual. Y si después del derecho de petición no se tiene la respuesta adecuada, entonces ahí sí llegamos a lo que denominamos o de lo que estamos hablando en este momento, que es la acción de tutela. ¿Qué protege la acción de tutela? La acción de tutela protege los derechos fundamentales. Algunos derechos fundamentales son la vida, la integridad personal, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, de religión, de expresión, de circulación, de escogencia de profesión u oficio, de enseñanza y aprendizaje y de investigación y de cátedra, los derechos a la honra, al buen nombre, al debido proceso, a la defensa y a elegir y a ser elegido. También son derechos fundamentales el derecho de petición, ya estudiado, de asociación y los derechos de los niños. ¿Cuál es el término que tiene un juez para resolver una acción de tutela? En ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la acción de tutela y la resolución. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que una vez usted presenta la acción de tutela, el juez tiene 10 días hábiles, es decir, 2 semanas, para darle respuesta a su tutela. Dice, ¿cómo se debe presentar la acción de tutela? La acción de tutela puede presentarse tanto de forma verbal como de forma escrita. Puede presentarse a nombre propio o a nombre de una persona perjudicada. No es necesario recurrir a un abogado para la presentación de la acción. La tutela puede presentarse verbalmente en los siguientes casos: cuando el solicitante no sabe escribir, cuando sea menor de edad y cuando exista una urgencia de protección. ¿Ante quién se presenta la acción de tutela? La acción de tutela se puede interponer en principio ante cualquier juez que tenga jurisdicción en el lugar de los hechos que causan la amenaza o la vulneración del derecho. Sin embargo, existen unas reglas de competencia establecidas en el decreto 1382 del 2000, que durante algún tiempo fueron inaplicadas por la Corte Constitucional, pero que ahora son de obligatorio cumplimiento. Dichas competencias se establecen de la siguiente manera: la acción de tutela que se interponga contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores del Distrito Judicial Administrativo y al Consejo Seccional de la Judicatura. 1. A los jueces de circuito o categorías de tales les serán repartidos por su conocimiento en primera instancia las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental. A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal o contra particulares. 3. Cuando la acción de tutela
se promueva contra más de un funcionario o corporación judicial, le será repartido el respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá el superior funcional del juez, al que esté adscrito ese fiscal. Entonces, miren muchachos cómo ya comenzamos a mirar ciertos elementos que usted tiene que tener en cuenta al momento de presentar una acción de tutela. Tenemos que primero, recuerden muchachos, si bien es cierto para la elaboración de una acción de tutela no se necesita de un abogado para hacerla la misma, sí hay ciertos elementos que usted debe recordar al momento de su elaboración, pues para que el juez cuando la reciba no la rechace de plano. ¿Listo? Hay ciertos elementos dentro del modelo con el que se realiza la acción de tutela que usted debe tener en cuenta al momento de su elaboración para que el juez diga si la tutela está bien hecha, procede y sigamos su trámite dentro del juzgado. De ahí lo importante, señores, es que nosotros tengamos en cuenta que esa tutela se debe hacer mediante un formato o una minuta establecida. ¿Cuál minuta que hay en internet? Pues muchachos, si usted le coloca en Google modelo de acción de tutela, formato de acción de tutela, minuta de acción de tutela, pues señores, les van a cargar un montón de modelos, grandes, cortos, largos, chicos, a blanco y negro, a color, llenos, vacíos, de todo, absolutamente de todo muchachos. Y ustedes me podrán decir, bueno profe, y de todos los que están ahí, ¿cuál me sirve o cuál no? Y la respuesta no es, o la pregunta que debería ser, no es cuál me sirve o cuál no, sino cuál es el que yo quiero y cuál es el que voy a modificar. Porque recuerde usted que los modelos que están en internet, de pronto o todos están bien o todos están mal. Pero lo que usted tiene que entender es que usted simplemente va a tomar el modelo, el tipo de letra, el tipo de margen, los espacios, ¿sí? Todo ese modelo es lo que usted va a tener en cuenta a la elaboración de su acción de tutela. Pero la información que está dentro de ese modelo tiene que cambiar absolutamente toda, desde la primera parte donde arranca la fecha de elaboración de la tutela hasta el último encabezado que sería su firma. Absolutamente todo. Que hay mucha gente que dice, entonces le voy a dejar este pedacito porque este pedacito sí es exactamente lo que me pasó a mí. Pero si usted lo lee detenidamente se dará cuenta de pronto que ese pedacito que se parece a lo que le está pasando a usted no cumple con los requisitos o de la situación a la que usted vivió. De pronto puede ser que ese pedacito o tenga más o de pronto tenga menos. Entonces, para que no pase por eso, usted tiene que quitarle absolutamente todo lo que tiene la minuta y desde ahí colocar toda la situación por la que usted está pasando. ¿Quién puede interponer la acción de tutela? La persona que considere que sus derechos fundamentales se encuentran vulnerados o amenazados por intermedio de apoderado judicial, el defensor del pueblo y el personero. A continuación, consultar el formato de acción de tutela. Aquí, muchachos, en este enlace que se encuentra dentro del sistema del SENA, usted le da clic ahí y le va a desplegar un formato de acción de tutela. No lo abro en este momento, muchachos, porque el sistema no me ha estado funcionando bien y nos quedamos ahí, si es cierto, pegados toda la tarde tratando de abrir ese formato. Es un formato de acción de tutela que les lleva como a tener claro o por lo menos guardar un modelo de qué es acción de tutela. Pero como les digo, si usted le da Google y descarga un modelo de acción de tutela, se va a dar cuenta que le van a salir muchísimos.
Generalmente yo siempre he recomendado o he sugerido que cuando vayan a elaborar un tipo de este documento se basen o tomen como modelo el de la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué ese y no otro? Porque ese, digamos, es un modelo fácil, sencillo, que no le colocan como tantos requeñeques, no le ponen tantos inconvenientes, no le colocan tantas situaciones que de pronto usted no entienda y se pueda confundir. Si usted lo mide, el formato de la Defensoría del Pueblo es una acción de tutela sencilla, básica, pero a su vez tan clara que cuando usted la llena sobre ese formato, usted la entiende de primerazo. Así desde de entrada, usted sabe que lo que está escribiendo y cómo lo está organizando, el juez lo va a entender de la misma forma en que usted lo está leyendo en este momento. Dice, para profundizar esta temática se puede hacer lectura del texto en su página 12. También tenemos este texto que se llama Mecanismos constitucionales y legales para la defensa de los derechos fundamentales de las y de los trabajadores de la Escuela de Liderazgo Sindical Democrático. Este texto también se los dejo, muchachos, de consulta para que cuando ustedes entren a esta información que se encuentra en Sajuna, puedan perfectamente leer el texto y mirar el formato de acción de tutela. Pasamos ahora sí a la segunda herramienta que les decía, que es el derecho de petición. Dice, es un derecho fundamental que consiste en la facultad que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y de obtener pronta resolución. También procede contra particulares para garantizar los derechos fundamentales o cuando ejercen funciones públicas o cuando presten servicios públicos o frente a cualquiera o quien el peticionario se encuentre en estado de subordinación, si estamos hablando de empleador. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, estamos hablando ya de nuestra segunda herramienta, que era la que hablaba al principio, que es el derecho de petición. De la misma forma en la que hablábamos y explicábamos la acción de tutela del derecho de petición, también vamos a encontrar en Google una amplia cantidad de modelos, minutas o formatos de derechos de petición. Y al igual como lo dijimos en la acción de tutela, en el derecho de petición, pues también vamos a encontrar un modelo sobre el cual vamos a trabajar desde cero. ¿Listo? Mucha gente me llega y me dice, profe, es que encontré un derecho de petición que se asemeja muchísimo al caso que me está pasando, y entonces yo solamente voy a cambiarle algunas cosas sobre el tema que se está tratando ahí para aminorar tiempo. El problema es que de pronto el caso se puede digamos, asimilar o puede ser un poco parecido a la situación, sí, pero si usted ya lo comienza a leer ya de lleno, se va a dar cuenta que van a haber algunas situaciones o algunas cosas que o usted tiene o el caso que encontró usted no. Y usted me podrá decir, bueno, profe, pero es que eso no da ni quita. Pues claro que sí da y claro que sí quita. Porque obviamente esas circunstancias son las que le pueden servir a ese derecho de petición, o para que lo acepten o para que lo nieguen. Recuerde que, porque hay mucha gente que dice, no, pues que yo presenté un derecho de petición o una acción de tutela y me la negaron, entonces por eso no funciona. No es que no funcione. Lo que pasa es que usted tuvo una mala elaboración de esa herramienta. De ahí lo importante, muchachos, que entendamos estas dos herramientas y las sepamos utilizar de acuerdo y acorde a lo que nos encontramos en este momento sobre una situación. Aquí vuelve y juega, muchachos. Nos encontramos con dos enlaces. El primero es un tema explicativo sobre el derecho de petición, y el segundo es un texto muy interesante que hace un tema comparativo entre el derecho de petición y la acción de tutela.
Bueno es, señores, que saquen tiempo y le peguen una leída a estos dos textos. Textos que perfectamente los llevan a ustedes a entender con más claridad cuál es la diferencia entre un derecho de petición y una acción de tutela. En qué momento debo presentar un derecho de petición y en qué momento debo presentar una acción de tutela. Cuáles son las consecuencias de presentar un derecho de petición y cuáles son las consecuencias de presentar una acción de tutela. Miren que son dos herramientas que cumplen funciones, pero no son, que son similares, sí, pero son distintas. Entonces, miren que estos textos aclaran esas preguntas y los llevan a que tengan una idea mucho más clara de lo que estamos hablando en este momento. También tenemos el texto de mecanismos constitucionales y legales para la defensa de los derechos fundamentales si los trabajadores de la Escuela de Liderazgo Sindical y Democrático. Miren, muchachos, que estamos hablando de dos herramientas muy conocidas en Colombia, muy habituales, que la gente las utiliza muy al diario. Pero si usted se da cuenta, hay mucha gente que habla de ella, pero poco conoce de ella. ¿Listo? Invitación muy cordial, muchachos. Miren que el tema de acción de tutela y de derecho de petición pues son temas bastante amplios que abarcan muchas circunstancias. Usted se dará, por ejemplo, algo que yo siempre recomiendo, porque los textos manifiestan que una persona para hacer un derecho de petición o una acción de tutela no necesita abogado. Y sí es cierto. Pero también es cierto que usted para poderla presentar ante un juzgado o ante una entidad, pues cualquiera de estas dos herramientas tienen requisitos mínimos sobre los cuales usted debe organizar su petición. Y si viola o le quita ciertos elementos, pues obviamente el derecho de petición o la acción de tutela, pues no van a hacer lo que las entidades están pidiendo. De ahí por eso la necesidad que tiene usted o todos de entender cuáles características tiene tanto la acción de tutela como el derecho de petición. Pasamos a la acción de cumplimiento. Dice, la acción de cumplimiento es el instrumento directo y rápido con el que cuentan todas las personas, asociaciones, sociedades y fundaciones para exigir que se haga efectivo los deberes que surgen de las leyes y de las decisiones provenientes de la administración, que no hayan sido cumplidos en virtud a la negligencia de las autoridades públicas. Para profundizar este tema, se puede hacer la lectura del texto en su página 14. Miren, muchachos, que esto ya es una herramienta sobre la consecuencia de haber utilizado nosotros, por ejemplo, una acción de tutela. Pongamos un ejemplo claro o habitual. Por ejemplo, en los temas, recuerden, muchachos, en todo lo que tenga que ver el tema de salud, cuando una persona necesita una cirugía con urgencia o necesita un medicamento con urgencia porque su enfermedad así lo amerita, pues obviamente nosotros no podemos primero presentar un oficio y luego una acción, un derecho de petición para que se nos entregue esa cirugía o ese medicamento, porque pues obviamente la vida de esa persona corre peligro y lo menos que podemos hacer es perder tiempo sobre esa solicitud. Entonces ahí es donde dice la acción de tutela, que cuando una persona tenga o corra peligro su vida por una situación, entonces ahí la acción de tutela se puede presentar de forma inminente o de forma inmediata. Obviamente soportando lo que se está diciendo, es decir, que la vida de la persona corre peligro si no se le da o el medicamento o no se le hace la cirugía de la cual se está hablando. Una vez que usted presenta la tutela, el juez la lee, la acepta
y manifiesta que usted tiene toda la razón en esa tutela y le informa o le solicita a la entidad que le brinde a usted la droga que usted necesita o la cirugía que su cuerpo necesita, le da un tiempo perentorio o un tiempo muy corto para dar resultado a esa cirugía o a esa droga. Pero ¿qué pasa cuando se cumple el tiempo presentado por el juez y la entidad no cumple? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que presentar ¿qué? Una acción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya el juez ha dado una orden y lo que está haciendo la entidad es desacatar una orden directa por parte de un juez. Entonces ahí ya el juez puede perfectamente compulsar copias contra todas las entidades que tengan que investigar a esa entidad para saber por qué no cumplió con la orden solicitada por parte de un juez. ¿Listo? Pasamos a las acciones populares y de grupo. Dice, consiste en la posibilidad que tienen todas las personas de solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros derechos de similar naturaleza. Para profundizar esta temática se puede hacer lectura del siguiente texto en la página 16. Miren muchachos que aquí tenemos exactamente de la misma área de mecanismos constitucionales y legales para la defensa de derechos fundamentales y de los trabajadores de la Escuela de Liderazgo y Sindicato Democrático. ¿Qué pasa muchachos? Para entender nosotros las acciones populares y de grupo, tenemos que entender de dónde proviene. Y como su nombre lo indica o lo manifiesta, pues esto proviene cuando hay una unión o una colectividad de personas. Para ponerlo en un ejemplo más práctico, por ejemplo un barrio, un sector, una localidad, cuando la gente se reúne en pos de una situación que está afectando a toda la comunidad. Por ejemplo, la acumulación de basuras. Por ejemplo, la aparición de gente inescrupulosa que roba y pone en peligro a las personas. Por ejemplo, que ahora que estamos en época de invierno y llueve tormentosamente, las alcantarillas y los sumideros por donde tiene que irse el agua lluvia están llenos de basura. O por ejemplo, cuando estamos en época de vientos, los cables de energía o de servicio de internet o bueno, lo que sea, se descuelgan. ¿Y a quién perjudica? Pues obviamente a toda la comunidad, y en estos casos toda la comunidad se siente afectada. Entonces ahí es donde se va a hacer un documento que se denomina una acción popular o de grupo. ¿Y qué busca? Manifestar de forma clara a la entidad encargada, que se tiene un problema y que se le pide a esa entidad que haga su quehacer para que elimine o disminuya ese malestar o ese problema que se presenta en el sector. Que es el tema de basuras. Bueno, entonces tenemos que hablar con la empresa encargada de la recolección de basuras. Que estamos hablando de un tema de inseguridad en el barrio. Bueno, entonces tenemos que hablar con la Policía Nacional. Que estamos hablando con el tema de alcantarillado y aguas lluvias. Bueno, entonces tenemos que hablar con la empresa que haga ese trabajo de mantenimiento, de limpieza de alcantarillas y de sumideros. Y así cada empresa, muchachos, dependiendo de cada situación,
pues obviamente cada empresa tiene que responder a una acción popular. Por eso de ahí la importancia de este documento para toda una colectividad. Ahora, quiero que entiendan algo, muchachos, y quiero que esto no se les olvide nunca. Recuerden que para que, digamos, un documento como la acción popular o de grupo tenga la suficiente fuerza o veracidad para hacer la solicitud ante una entidad, pues obviamente, además del documento que se realiza explicando la situación, debe llevar anexo las firmas de las personas que hacen parte de esa solicitud. Y tiene que quedar en claro dentro del texto que estamos hablando de la mitad más uno de ese barrio, de ese sector o de esa localidad. ¿Para qué? Pues para que obviamente la persona que está leyendo ese documento se dé cuenta de que obviamente el problema es de todo el sector y que obviamente tienen que ir a prestar un servicio de forma urgente. Mecanismos legales de protección de los derechos laborales. El Estado colombiano preserva la protección a los derechos de los trabajadores a través de mecanismos legales de protección, tales como la conciliación como alternativa de protección de derechos desde la resolución de conflictos. Estamos hablando de la ley 2391, de la ley 446 del 98, el decreto 2511 del 98, el decreto 1818 del 98, la ley 604 del 2001 y el artículo 19 y 22 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La demanda laboral y arbitramiento. Miren que comenzamos ya a hablar de mecanismos constitucionales legales para la defensa de los derechos fundamentales, ¿sí? Y miren que ya comenzamos a hablar de un tema que ya son los mecanismos legales para la protección de los derechos laborales. Es decir, miren que ya estamos dejando a un lado la protección de los derechos constitucionales, que fue lo que estábamos hablando, que es la acción de tutela y el derecho de petición, para entrar ya a mirar las herramientas que tenemos desde la óptica laboral, es decir, ¿desde dónde? Desde el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, desde este tema también tenemos otro texto, muchachos, que también sí es importante que ustedes lo puedan entender, lo puedan manejar y puedan obviamente leer para darle mayor amplitud a estos temas que estamos tratando la tarde noche del día de hoy. Señores, Héctor y Santiago, sobre el tema que acabamos de hablar del día de hoy, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud? Quería preguntar acerca, pues, de si como tal lo del derecho de tutoría protege también los derechos de autor como tal. ¿De cuál, perdón, Héctor? No, perdón, Santiago, ¿de cuál? Lo de la tutoría, si no me equivoco, ¿era? O de la... Tenemos, es decir, hablamos de la acción de tutela, del derecho de petición, Eso, la tutela. de la tutela. ¿Cuál es su pregunta, perdón? Sí, básicamente eso está relacionado con lo de los derechos de autor. No, no, los derechos de autor ya es otra cosa. Ah, ok, entonces eso Porque, es tema porque aparte. Ah, bueno. recuerda que los derechos de autor ya no hacen parte de los derechos fundamentales. Ah, vale, pues, muchas gracias. Con todo el gusto, Santiago. Héctor, de pronto usted tiene alguna duda, pregunta o inquietud de lo que acabamos de ver en este momento. Profe, no, pues yo como que
pienso que esto es como historia, como que ya no funciona porque estos días han salido muchas noticias que muchas personas mueren, llevan años poniendo tutelas, corriendo detrás de peticiones digamos, para en salud y todo eso. Ahorita que la salud está tan denigrada, me parece que todo esto como que no, como que ya está, es como fuera, los jueces sueltan los ladrones, o sea, la violencia es cada vez más fuerte. Entonces me parece que esto sí funcionó y, y ya como que no dan ni ganas, por ejemplo, de uno ir a hablar con un juez porque resulta en problemas, porque eso lo ponen a voltear a uno para allá y para acá. Vale, vale, no, está bien su postura, Héctor. Pues obviamente, como siempre lo he dicho aquí en la formación, es decir, todos aquí tienen derecho a tener su postura sobre una situación y todas son válidas, ¿sí? Es decir, digamos, claro, lo que usted dice, Héctor, es muy cierto. Es decir, si nosotros miramos el tema de la salud hoy desde la óptica en la que está en este momento, pues obviamente difícilmente una acción de tutela podrá solucionar la escasez de medicamentos que tenemos el día de hoy, ¿sí? O digamos, si yo presento una acción de tutela, pues difícilmente una IPS me podrá dar una cirugía si sabemos que en este momento no hay médicos especialistas para la elaboración de este tipo de situaciones médicas. Pero digamos, el problema no es de la acción de tutela. La acción de tutela cumple con su labor. El problema es del sistema. Es decir, si usted se da cuenta, la acción de tutela cumple. Es decir, usted la presenta y la acción de tutela le dice a la entidad cumpla. Pero obviamente la entidad no puede cumplir. ¿Por qué? Porque pues no tiene los elementos. Entonces ahí es donde usted dirá, pero es que no están cumpliendo. Claro, pero no es culpa de la acción de tutela. No es culpa del derecho de petición. ¿Sí me entiende, Héctor? Profe, sí, sí, le entiendo perfectamente. Ah, bueno, bueno, vale. Eh, Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna otra duda, pregunta o inquietud del tema? No, señor. Bueno, muchachos, como ya miramos el tema de acción de tutela y derecho de petición, pues ya ustedes pueden ingresar a Sajuna, ya pueden ingresar a los talleres que está y ustedes ya van a encontrar ahí el taller sobre la acción de tutela y derecho de petición. Entonces ya ustedes lo pueden ir realizando y lo pueden ir complementando con información externa. Que me preguntaba la semana pasada otra ficha que si podían utilizar material de otros lados para la elaboración del taller y la respuesta es sí. Es decir, aquí en Sajuna tenemos una información que es la que yo les estoy brindando. Pero si usted me dice, profe, es que yo quiero ampliar más el tema, bien pueden, muchachos. Es decir, Google los espera con sus brazos abiertos para que usted despeje todas las dudas y con toda la información que usted encuentre en Google o en cualquier página o herramienta que encuentre en internet pueda desarrollar en debida forma los talleres que están en el sistema. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud? Héctor, Santiago. No, profe, me parece que está clara su información Vale, listo. y, Entonces, y ya nos queda es como entrar a Sajuna y mirar para la realización de los talleres. vale, listo. Entonces, muchachos, entonces hasta aquí les dejo la formación de la tarde-noche del día de hoy. Cualquier cosa, de pronto, si tienen alguna duda o pregunta de las actividades que están en Sajuna, me pueden escribir. Yo estaré revisando pues para poder responderles las inquietudes que puedan aparecer. ¿Listo? Muchachos, no era más pues por la tarde de noche del día de hoy.
Les agradezco mucho su conexión con la formación y nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Les deseo a todos una linda noche, por favor descansen y ya nos vemos la próxima. Hasta luego, profe, que estés muy bien, muchas gracias. Hasta Dale, luego, profe, gracias, muchas chicos. gracias, hasta luego. Hasta luego, Santiago, que estés muy bien.